أبون بشمايو نثقاداش شموخ تيثي ملكوثوخ نهوي صبيونوخ أيكانو دبشمايو أوف برعو هبلان لحمو تسنقونان يومونو وشبقلان حوبين وحطوهين أي كانوا دوف حنان شبقن الحايوبين ولو تعلان النسيونو إيلو فاصولان من بيشو آمين. Así es como Jesús nos regaló esta oración, siendo la oración cristiana fundamental, la que todos nos sabemos, grandes y chicos, la que rezamos en la casa, en el colegio, en el hospital, en la misa. A esta oración también se le llama oración del Señor, porque nos la dejó Cristo, y en esta oración pedimos las cosas en el orden que nos convienen, no como las quiere el hombre, sino como Jesús sabe que es lo mejor para nosotros. A través del Padre Nuestro, vamos a hablar con nuestro Padre Dios. Se trata de vivir las palabras en esta oración, no solo repetirlas sin fijarnos en lo que estamos diciendo. El Padre Nuestro está formado por un saludo y 7 peticiones. Padre nuestro que estás en el cielo. Con esta pequeña frase nos ponemos en presencia de Dios para adorarle, amarle y bendecirle. Comenzamos reconociendo que hablamos con Dios, nuestro Padre. Somos parte de su gran familia. Como somos sus hijos, podemos hablar directamente con Él, sin necesidad de intermediarios. Nuestro Padre amado nos escucha y podemos acercarnos a Él con toda confianza en cualquier momento. Padre. Al decirle Padre, nosotros nos reconocemos como hijos suyos y tenemos el deseo y el compromiso de portarnos como hijos de Dios, tratar de parecernos a Él. Confiamos en Dios porque es nuestro Padre. Padre nuestro. Al decir Padre nuestro, reconocemos todas las promesas de amor de Dios hacia nosotros. Dios ha querido ser nuestro Padre, y Él es un Padre bueno, fiel y que nos ama muchísimo. Padre nuestro, porque es mío, de Jesús y de todos los cristianos. Que estás en el cielo. El cielo no es un lugar, sino una manera de estar. Dios está en los corazones que confían y creen en Él. Dios puede habitar en nosotros si se lo permitimos. Dios no está fuera del mundo, sino que su presencia abarca más allá de todo lo que podemos ver y tocar. Las 7 peticiones. Después de ponernos en presencia de Dios, desde nuestro corazón diremos 7 peticiones. Las 3 primeras son para dar gloria al Padre. Son los deseos de un hijo que ama a su Padre sobre todas las cosas. Las 4 últimas le pediremos su ayuda, su gracia. Santificado sea tu nombre. En esta frase encontramos 2 palabras que tienen que ver con la esencia misma de Dios, su santidad y su nombre. ¿Por
qué decimos en el Padre Nuestro, santificado sea tu nombre? Estas dos palabras que se encuentran casi al inicio del Padre Nuestro son para que sepamos a quién le estamos hablando en nuestra oración. Es decir, nos revelan algo, aunque sea un poco, de la identidad divina. Santificado viene de santo. Es importante recordar que nosotros como católicos tenemos tendencia a entender la palabra santo como unión, en el sentido de estar unidos con Dios. Es muy importante que sepamos hacer la diferencia entre el mundo sagrado, donde Dios se manifiesta, y el mundo profano, que es donde estamos acostumbrados a vivir. A Dios no debemos confundirlo con las personas, cosas o cualquier otro objeto o ser viviente que nos rodea. En resumen, con lo profano. Dios es santo. Significa que es diferente a cualquier persona u objeto que yo pueda ver, pensar o imaginar. Dios es más grande de todo aquello que yo pueda pensar, diría San Anselmo. Separación en este sentido no significa que Dios sea indiferente o alejado de los hombres, sino que es especial, único, diferente. Él es el Creador y yo tan solo una de sus innumerables criaturas. Una de las grandes tentaciones del ser humano es querernos igualar con Dios, quererlo hacer a nuestra semejanza. Recordemos que la serpiente le dijo a Adán y a Eva: ustedes serán como dioses. Grave error. Al inicio del Padre Nuestro, es recordar que estamos hablando no con una criatura semejante a nosotros, sino con el Creador de todo cuanto existe. La primera búsqueda de santidad consiste en reconocer esta separación constitutiva entre Dios Padre y yo. Decir que el nombre de Dios es santo, es decir, que no se confunde con ningún otro nombre profano que podamos mencionar, ya que Él es único. ¿Quién soy yo para que vaya al faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Ve, porque yo estaré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, servirás a Dios sobre este monte. He aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo: el Dios de vuestros padres me ha enviado a ustedes. Si ellos me preguntan cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Yo soy el que soy. Así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a ustedes. Así dirás a los hijos de Israel: el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, me ha enviado a ustedes. Este es mi nombre para siempre. Con él se me recordará por todos los siglos. Nombrar a alguien o algo es de cierta manera conocerlo. El nombre de Dios es el único que escapa al conocimiento humano. En este sentido, es interesante recordar que la historia de nuestra fe comienza con Abraham, Isaac y Jacob. Los patriarcas siguen a un Dios invisible, solo una voz, del que no se sabe ni siquiera su nombre. Hasta el libro del Éxodo es cuando los israelitas
que ya se han multiplicado en Egipto, que Dios les revela su nombre, porque Moisés se lo pide. Si los hijos de Israel me preguntan, ¿cuál es tu nombre?, ¿qué les respondo? Y el Señor le contesta, yo soy, yo soy. Oración. Oh Señor, ayúdame a dirigirme a ti, no solo con amor, sino también con respeto. Que las palabras, santificado sea tu nombre, me recuerden lo grande y majestuoso que eres, y que sin embargo, tu santidad no sea para mí causa de miedo, sino deseos de buscarte. Amén. Al poner atención en la segunda invocación del Padre Nuestro, que dice, venga a nosotros tu reino, Jesús, ya desde el comienzo de su misión, anunciaba la llegada del reino y animaba a la gente a convertirse para acoger en sus vidas la buena noticia de la salvación. En un mundo marcado por el pecado y el sufrimiento, le rezamos a Dios con la expresión, venga a nosotros tu reino, en donde le pedimos a Dios que no se aleje de nosotros y que lo necesitamos. En sus parábolas, Jesús enseñó que el reino de Dios crece y se propaga con paciencia y mansedumbre, que a pesar de tener una apariencia humilde como un grano de mostaza o un poco de levadura, lleva dentro una fuerza capaz de transformar los corazones y el mundo. Él es como el grano de trigo que cae en la tierra y muere para dar mucho fruto. Así, cuando decimos en el Padre Nuestro, venga a nosotros tu reino, nuestro corazón se llena de luz con la esperanza de Cristo que viene a nuestro encuentro. Dios es soberano. Su voluntad no puede ser frustrada. No ocurre nada que sea más allá de su control. Esta comprensión de su voluntad soberana no implica que Dios cause todo lo que suceda. Por el contrario, esto reconoce que, porque Él es soberano, Él debe, por lo menos, dar permiso o permitir que pase lo que pase. Este aspecto de la voluntad de Dios reconoce que aun cuando Dios permite pasivamente que las cosas sucedan, Él debe elegir permitirlas, porque siempre tiene el poder y el derecho a intervenir. Dios siempre puede optar por autorizar o detener las acciones y eventos en este mundo. Por lo tanto, al permitir que sucedan las cosas, son su voluntad en este sentido de la palabra. Mientras la voluntad soberana de Dios es a menudo oculta para nosotros hasta después de que suceda, hay otro aspecto de su voluntad que es claro para nosotros: su voluntad perceptiva o revelada. Como su nombre lo indica, esta faceta de la voluntad de Dios significa que Dios ha elegido revelar algo de su voluntad en la Biblia. La voluntad perceptiva de Dios es la voluntad declarada de Dios sobre lo que debemos o no debemos hacer. Por ejemplo, debido a la voluntad revelada de Dios, podemos saber que es la voluntad de Dios que no robemos, que amemos a nuestros enemigos, que nos arrepintamos de nuestros pecados y que seamos santos como Él es santo. Esta expresión de la voluntad de Dios se manifiesta tanto en su palabra como en nuestra conciencia, a través de las cuales Dios ha escrito su ley moral en los corazones de todos los hombres. Las leyes de Dios, sí escritas en la Biblia o en nuestros corazones,
son vinculantes para nosotros. Somos responsables cuando las desobedecemos. La comprensión de este aspecto de la voluntad de Dios reconoce que, si bien tenemos el poder y la capacidad de desobedecer los mandamientos de Dios, no tenemos derecho a hacerlo. Por lo tanto, no hay excusa para nuestro pecado, y no podemos afirmar que al elegir el pecado estamos cumpliendo simplemente el decreto soberano o la voluntad de Dios. Judas estaba cumpliendo la voluntad soberana de Dios en traicionar a Cristo, al igual que los romanos que le crucificaron. Sin embargo, eso no justifica sus pecados. Ellos no eran menos malignos o traicioneros, y fueron responsables de su rechazo de Cristo. A pesar de que en su soberana voluntad Dios permite que suceda el pecado, aún estamos siendo responsables ante Él por el pecado. Si no tenemos cuidado, podemos fácilmente llegar a preocuparnos e incluso obsesionarnos con encontrar la voluntad de Dios para nuestras vidas. Sin embargo, si la voluntad que estamos buscando es su voluntad secreta, oculta o decretal, estamos en una búsqueda vana. Dios no ha querido revelarnos ese aspecto de su voluntad. Lo que debemos tratar de conocer es la voluntad perceptiva o revelada de Dios. La verdadera marca de la espiritualidad es cuando deseamos conocer y vivir de acuerdo a la voluntad de Dios revelada en las Escrituras, y que puede resumirse como: sed santos porque yo soy santo. Nuestra responsabilidad es obedecer la voluntad revelada de Dios y no especular sobre lo que su voluntad oculta para nosotros podría ser. Si bien debemos tratar de ser guiados por el Espíritu Santo, no debemos olvidar nunca que el Espíritu Santo nos conduce principalmente hacia la rectitud y a conformarnos a la imagen de Cristo para que nuestra vida glorifique a Dios. Dios nos llama a vivir nuestra vida de toda la palabra que sale de su boca. Vivir de acuerdo a su voluntad revelada debe ser el objeto principal o el propósito de nuestras vidas. Para conocer la voluntad de Dios, debemos sumergirnos en la palabra de Dios escrita, saturar nuestras mentes con ella, orando que el Espíritu Santo nos transforme a través de la renovación de nuestras mentes, para que el resultado sea lo que es bueno, agradable y perfecto, la voluntad de Dios. Jesús nos enseña a acudir al Padre como mendigos que se reconocen necesitados de ayuda. El autosuficiente cree bastarse a sí mismo. El humilde, en cambio, reconoce su indigencia, sabe que no puede solo y acude a Dios Padre para pedir que satisfaga sus necesidades básicas, con la confianza de que Dios Padre no dará una piedra al hijo que le pide pan. Al rezar el Padre Nuestro, nos acercamos a Dios con actitud humilde de mendigos. Pedimos a Dios que provea nuestras necesidades básicas, como son alimento, vestido, hogar, salud, amor, etc. Algunos que ya las tienen piden que no les falte. Otros no tienen ni lo más elemental, viven al día. Muchas personas que viven en provincia dependen de la lluvia y el sol, de las personas caritativas, de las ventas de cada día, de si les contratarán en esa jornada o no. Viven pendientes del Señor
con la certeza de que Dios proveerá. Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. Quien coma de este pan vivirá para siempre. El pan que yo les daré es mi carne para la vida del mundo. Mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Por tanto, pidiendo el pan de cada día, pedimos vivir enteramente en Cristo y recibir nuestra individualidad de su cuerpo. Si en tu colonia o ciudad hay misa diaria, ve por tu pan cotidiano, Cristo Eucaristía. Si no, ojalá al menos haya un sagrario con el Santísimo Sacramento para que vayas a alimentarte de su compañía. La Eucaristía es el pan de vida, el que da fuerza en el camino al cielo, el que sostiene en las responsabilidades y el sufrimiento, el buen vino que alegra la vida y es descanso en la fatiga. El pan de la palabra divina es el alimento invisible del Espíritu. Pedimos un corazón abierto, capaz de escuchar la palabra de Dios. Pedimos que Dios nos dirija su palabra, que nos diga lo que espera de nosotros, que escuchemos cuál es su voluntad para agradarle. Los silencios de Dios son muy dolorosos, a veces terribles. Danos, Señor, el pan de tu palabra. Para recibir este pan, hemos de ponernos a tiro, es decir, hemos de entrar en contacto con la palabra de Dios a través de la liturgia, la Santa Misa, la liturgia de las horas, o la lectura personal de un pasaje de la Sagrada Escritura, para que Dios nos hable a cada uno de nosotros, actualizando y personalizando su palabra de acuerdo con nuestras necesidades y circunstancias personales. Esta petición es potente, el perdón. ¿Para qué buscas el perdón de Dios? ¿Qué es lo que buscas cuando vas a pedir el perdón de Dios? Pedimos que aquello que nos separa de Dios sea aniquilado. El mal es la ausencia del bien. Por tanto, pedimos que todo aquello que nos divide se termine, se aniquile, se borre, y Dios vuelva a estar en nuestro corazón. Cuando vamos a la confesión, le estamos diciendo al Señor: quiero vivir en tu corazón. Que nada me separe de ti, y todo aquello que me separa, elimínalo. No solo buscamos consuelo, fortaleza, sino sobre todo consolar el corazón de Cristo, que nada nos separe de Él. Lo que quiero de verdad es tenerte a ti. ¿Cómo vives tú la confesión? ¿Qué es lo que más desea tu corazón cuando te confiesas? Y en la frase, como nosotros perdonamos a los que nos ofenden, Jesús nos pide que seamos su imagen, y por tanto, igual que Él nos perdona, nosotros también tenemos que ser capaces de perdonar, de llevar la misericordia de Dios a todos, incluso a aquellos que parece imposible perdonar. Acoger el perdón y ofrecerlo es lo que más nos asemeja a Dios. Nos pide que amemos como Él. ¿Cuántas veces nos dice en el Evangelio que amemos, que perdonemos? Un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros, como yo os he amado. Así también os améis unos a los otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si os tenéis amor los unos a los otros. Anda, reconcíliate primero con tu hermano, y entonces ven y presenta tu ofrenda. Es muy calificadora la parábola del deudor que no perdona.
Si no tomamos la iniciativa del perdón, somos incapaces de amar bien y hasta el final. Quien perdona es quien ama más. Es la lógica del amor. Es reconocer que la otra persona te importa. Perdonar con el perdón de Dios y como Él perdona. El que esté sin pecado, que tire la primera piedra. Aquel de vosotros que esté sin pecado, que arroje la primera piedra. E inclinándose de nuevo, escribía en la tierra. Ellos, al oír estas palabras, se iban retirando uno tras otro, comenzando por los más viejos, y se quedó solo Jesús con la mujer. Incorporándose Jesús le dijo: Mujer, ¿dónde están? Nadie te ha condenado. Ella respondió: Nadie, Señor. Jesús le dijo: Tampoco yo te condeno. Vete y en adelante no peques más. Señor, ¿cuántas veces debo perdonar a alguien que peque contra mí? ¿7? No 7 veces, respondió Jesús, sino 70 veces 7. Padre, perdónales, porque no saben lo que hacen. ¿Cómo perdonas tú? ¿Hasta dónde perdonas? El día que no perdones, no amarás. Lo que pedimos a Dios no es que no seamos tentados, sino que no seamos tentados por encima de nuestras fuerzas. Tentaciones las tenemos todos y a cada paso. A veces las vemos venir, otras nos sorprenden como el ladrón. A veces son declaradas, otras como lobos con piel de oveja. A veces las vencemos, otras nos atrapan y nos hacen daño. Tanto daño. Por eso Jesucristo nos enseñó a pedir: no nos dejes caer en tentación. Las tendencias desordenadas que llevamos dentro son agresivas y son muerte, más las del espíritu, vida y paz. Nos pasamos toda la vida en guerra entre las tendencias del espíritu y las de la carne. La vida del hombre sobre la tierra es una milicia. ¿Por qué permite Dios las tentaciones? La tentación nos ayuda a recordar que somos débiles y vulnerables, que tenemos una naturaleza caída que exige la vigilancia, una flaqueza que necesita del auxilio de la fuerza de Dios. Nos recuerda que de todo ello hemos de ser salvados y nos llena de gratitud y amor hacia Jesús, nuestro Redentor. El sufrimiento que trae la tentación es un modo de reparar por nuestros pecados. La circunstancia de la tentación nos da la oportunidad para confirmarle a Dios nuestra opción por Él. La situación de ser tentados nos ayuda a conocernos a nosotros mismos y a crecer en la virtud. Quien no ha pasado pruebas, poco sabe. Quien ha corrido mundo, posee gran destreza. Cuando combatimos en la tentación y ponemos nuestra fuerza en Jesús, y no en nuestras falsas seguridades, nos hacemos más fuertes y conquistamos la corona que Dios prometió a los que lo aman. El cristiano es un luchador. Cuando deja de luchar, se aleja de Dios. La militancia es indispensable para conquistar la cumbre del ideal cristiano. La tentación nos coloca en la verdad de nosotros mismos y nos permite elevar los ojos a Dios misericordioso, poniendo toda nuestra fuerza en Él, el Dios que no defrauda. No nos dejes caer en tentación. Es decirle: ayúdame, solo no puedo. Por eso, junto con la oración y la vigilancia,
nos fortalecemos cuando intensificamos nuestra vida sacramental. Es Dios quien nos concede las fuerzas que necesitamos. Al pedir ser liberados del maligno, oramos igualmente para ser liberados de todos los males, presentes, pasados y futuros, de los que el maligno es autor o instigador. En nuestra última petición, la Iglesia presenta al Padre todas las desdichas del mundo, con la liberación de todos los males que abruman a la humanidad. Implora el don precioso de la paz y la gracia de la espera perseverante en el retorno de Cristo.